Hola amigos, Adrián Salvucci nuevamente desde Buenos Aires en la República Argentina. He decidido titular este video Alerta Argentina, pues quiero alertar al pueblo argentino sobre la posibilidad cada vez más cercana de que se produzca una fractura territorial incluso en nuestro país, y lo que voy a describir acá y el mecanismo a través del cual se pretende llevarla a cabo es válido también para otros países, al menos de la región sudamericana, que con otras características pueden enfrentar problemas semejantes. Hablemos primero del contexto en el cual quiero describir esto. Desde fines de la Segunda Guerra Mundial, la humanidad ha quedado regida por un gobierno mundial de hecho. Es un gobierno mundial que ha logrado privatizar prácticamente todo el poder económico, tecnológico, financiero, militar, mediático, social, académico, político, desde luego, han logrado privatizarlo en estas pequeñas estructuras, que luego se han dado a sí mismos una nutrida red de entes de planificación para ver cómo llevar adelante este poder en beneficio propio, que son lo que ellos llaman los think tanks, los bancos de cerebros, notablemente el CFR, el Council on Foreign Relations, sobre el cual centré mi libro El cerebro del mundo, la cara oculta de la globalización, la Comisión Trilateral, el grupo Bilderberg, el Foro Económico Mundial, el World Jewish Council, AIPAC, el American Israeli Public Affairs Committee, que detenta gigantesco poder, la America's Society, el de sede en Nueva York, que tiene gran poder sobre los países latinoamericanos, el Council of the Americas, y ya en nuestras latitudes bonaerenses, el CARI, el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, la DAIA, incluso la AMIA. Ahora, hoy el mundo está inmerso en una transición que pretende llevarnos de la globalización al gobierno mundial de derecho. Esto lo he descrito en varios videos que usted puede encontrar en YouTube sobre el nuevo orden mundial, cómo será el venidero gobierno mundial, previsiones para el año 2010 en adelante, donde describo esta transición de la globalización al gobierno mundial. Por supuesto, va a ser obligatorio y por supuesto lo van a presentar con un marketing adecuado. Van a decir que es en nombre del bien de la humanidad, de los derechos humanos, de la paz, del progreso, de la democracia y yo no sé cuántas cosas más. Es una verdad de perogrullo, pero la Argentina está en el mundo, con lo cual si viene un gobierno mundial de derecho, nos van a imponer que ocupemos el lugar que a ellos les conviene en ese gobierno mundial y no el que nos conviene a nosotros. Con lo cual, a poner las barbillas en remojo. Ahora bien, Argentina actualmente tiene 40 millones de habitantes aproximadamente. Sin embargo, tenemos 5 veces el territorio, por ejemplo, que Francia, que tiene 65 millones de habitantes. Cuando en algún momento desde los centros de poder de este gobierno mundial de derecho, Londres, Nueva York, Frankfurt, nos vengan, Washington por supuesto, y nos pregunten, nos digan, ustedes tienen demasiado territorio, y nos exijan participar o ceder territorio para hacer una redistribución más equitativa del territorio, por supuesto siempre en nombre de la humanidad, del bien, etcétera, etcétera, ¿qué les vamos a decir? Y si no nos gusta la propuesta, porque va a ser absolutamente vejatoria de nuestros intereses, ¿qué vamos a poder hacer para defendernos? Si, por ejemplo, vayamos a lo primario, gracias a los desastres cometidos por los generales traidores liberales que usurparon el poder a partir de 1976, seguido por la traición de Alfonsín y de Menem que prácticamente destruyeron las Fuerzas Armadas, proceso seguido por De la Rúa y completado de una forma catastrófica por el matrimonio delictivo Kirchner, hoy la Argentina no tiene forma de defenderse. No solo porque no tengamos Fuerzas Armadas, lo cual ya es un dato en sí, no tenemos Fuerzas Armadas, algunas que sean creíbles, sino porque también se ha destruido el sistema educativo y a través de los multimedios se ha desestructurado, se ha desculturizado a buena parte del pueblo argentino que ya ni siquiera sabemos para qué sirve el territorio y por qué hemos de defenderlo. Hoy la Argentina no es un país independiente, porque un país independiente solo lo puede ser por voluntad y decisión propia, de mantener su independencia, de mantener su integridad, no solo territorial, cultural, histórica, de sus tradiciones económicas, financieras, sociales, etc. Hoy la Argentina no está invadida no por voluntad propia, hoy la Argentina no está invadida porque desde los centros de poder han decidido que todavía no llegó el momento. El día que decidan que llegó el momento para tomar, por ejemplo, la Patagonia Argentina, les pregunto, ¿qué podemos hacer nosotros para evitarlo? Nada, porque Argentina está absolutamente indefensa y vulnerable debido a la traición de los Alfonsín, los Menem, los De la Rúa y los Kirchner. Con lo cual, insisto, a poner las barbillas en remojo. Segundo, la Argentina es muy apetecible. Argentina tiene recursos naturales y riquezas materiales incalculables, invaluables, gigantescas, enormes. En términos económicos, ¿cuánto vale la Argentina? Incalculable, no se le podía poner una cifra. En términos geopolíticos, sociales,
políticos aún más. Sus bellezas físicas para el turismo, por ejemplo, sus cumbres nevadas, sus enormes pampas, sus miles de kilómetros de costas y playas, cataratas, ríos, quebradas. La Argentina es como una hermosa niña de 18 años, sumamente apetecible, y hay muchos lobos rodeando. Un buen padre, una buena madre, un buen hermano la cuida la nena. La Argentina está absolutamente descuidada y entregada, prostituida por una clase dirigente traicionera que sistemáticamente ha usurpado el poder porque siempre se ha alineado a los intereses del gran dinero mundial, a favor de los intereses del gobierno mundial de hecho y pronto de derecho, y en contra de los intereses del pueblo argentino. Esto también lo hemos descrito en nuestros videos. Argentina podría albergar cómodamente una población de 240 millones de habitantes, y sin embargo apenas tenemos 40 millones. Ahora bien, uno diría, en medio de un país tan enormemente rico, con tantos recursos, esos apenas 40 millones de argentinos debieran vivir como duques, debieran vivir como ricachones, al menos como suizos. Y sin embargo, miren qué bien que está urdido esta trampa, que con apenas 40 millones de habitantes, más de la mitad de nuestra población está por debajo de la línea de pobreza. Y eso es gerenciado por los traidores y cobardes que usurpan el poder sistemáticamente. ¿Es esto una casualidad? No lo creo. Claramente, en términos espirituales y culturales, más del 50% de nuestra población está por debajo de la línea de pobreza. Y legiones de brutos e incultos se han hecho al poder, se han hecho del poder económico, del poder de los medios, del poder desde el gobierno, gracias a dineros mal habidos mayormente. Y esto, insisto, no es una casualidad. Hay una decisión central desde este nuevo orden mundial, de mantener a la Argentina despoblada y demográficamente desequilibrada. 1/3 de nuestra población vive en Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Aproximadamente el 80% de nuestra población está en las 10 primeras grandes ciudades: Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Tucumán, Mendoza, alguna más. Sin embargo, la Patagonia está casi totalmente despoblada. Qué casualidad, ¿no? 1 habitante por kilómetro cuadrado, con lo cual, según la ONU, es prácticamente patrimonio de la humanidad. Fíjense una cosa, las 5 provincias patagónicas, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, en su conjunto tienen una población de 1.600.000 habitantes. El partido de La Matanza en el Gran Buenos Aires tiene una población de 1.600.000 habitantes. Un puntito en el mapa de la patria tiene la misma población que las 5 gigantescas provincias patagónicas. Son distorsiones feroces que han sido impuestas con la connivencia y la anuencia de los gobernantes locales por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Interamericano de Desarrollo, por el Banco Mundial, por el Consenso de Washington, por la geopolítica de Estados Unidos y de Gran Bretaña y del Estado de Israel, con excusa siempre, o una de las principales excusas, y de esto he hecho un video específico, de la deuda externa. Todo avalado por la guerra psicológica de los multimedios que lograron hacerse del control, por ahora el control del Estado y del territorio, pero que ahora quieren directamente hacerse cargo del mismo en su totalidad. Y como siempre, los pudientes quieren que este territorio, que lo consideran ya de ellos, esté siempre desalojado y libre de intrusos. Y los intrusos somos usted, señor, usted, señora, y yo, los argentinos que vivimos acá. Tercero, miremos un poquito la cronología de este copamiento del territorio nacional. Yo quisiera empezar con un año que es un año clave para toda América, 1776. El 4 de julio de 1776, las 13 colonias norteamericanas se declaran independientes de la primer potencia del planeta, de Inglaterra, y lucharon una guerra revolucionaria de independencia realmente heroica. Ganaron y siguieron ganando, y de esas 13 colonias originales, hoy son la superpotencia de 50 estados de la Unión Norteamericana. Pero menos de un mes después de ese 4 de julio de 1776, un 1 de agosto, por cédula real, el rey Carlos III de España crea el Virreinato del Río de la Plata, un concepto gigantesco geopolítico bioceánico sobre el Atlántico y el Pacífico, que abarcaba lo que actualmente es Argentina, Paraguay, Uruguay, buena parte de Chile, buena parte de Bolivia y algunas de las secciones de lo que hoy es el sur de Brasil. Desde entonces nosotros, en vez de crecer, nos fracturamos en distintos países: Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, Bolivia, bueno, Brasil fue cedido ahí, y la Argentina terminó con esta forma de bife de chorizo que parece que le gustó tanto a los británicos durante más de un siglo. Pero casualidades de las cosas, en ese año de 1776, el 9 de marzo, Adam Smith publica
La riqueza de las naciones, que es la Biblia, por así decirlo, del liberalismo económico. Y un 1 de mayo, siempre de ese mismo año de 1776, Adam Weishaupt funda los Illuminati de Baviera, que viene a ser uno de los grupos que culturalmente, hasta religiosamente, viene promoviendo este gobierno mundial en el largo plazo. Las apetencias de este sistema mundial de poder es sobre todo el Cono Sur, centrado en la República Argentina, que ha sido el pedazo más fuerte y peligroso del ex virreinato del Río de la Plata. Sé que es difícil tocar el tema, pero hay que tocarlo. El sionismo, el movimiento sionista, siempre ha tenido una apetencia muy especial sobre nuestra región del mundo. Ya que propusieron desde un principio crear 2 estados judíos, uno en Palestina, que fue impuesto por la fuerza del terror a través de organizaciones terroristas como el Irgun Tzvai Leumi, el Haganah y el grupo Stern, fue impuesto por el terrorismo, desplazando a los palestinos originarios e imponiendo a sangre y fuego el Estado de Israel. Y otro, por supuesto con la anuencia de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la ex Unión Soviética. Y otro en la Argentina, y esto no son imaginaciones mías. Theodor Herzl y también Leon Pinsker, que son los padres del sionismo, pero muy especialmente Theodor Herzl, que era un brillante abogado vienés, escribe un libro en 1896 que se llama El Estado Judío, donde propone crear justamente 2 estados. Es más, un capítulo de ese libro, que lo puede conseguir en prácticamente cualquier librería, el título lo dice todo, Palestina o Argentina, y dice, y leo textualmente, ¿cuál elegir? ¿Palestina o Argentina? La Argentina es por naturaleza uno de los países más ricos de la Tierra, de superficie inmensa, población escasa y clima moderado. La República Argentina tendría el mayor interés de cedernos una parte de su territorio a cambio de una compensación financiera. La actual infiltración de los judíos les ha disgustado a los argentinos, naturalmente, pero habría que explicarle a la Argentina la diferencia radical de esta nueva inmigración judía. Acabo de leer textualmente del libro fundacional del sionismo del doctor Theodor Herzl. Este plan de larga data, ingenierizado con paciencia, oportunismo, flexibilidad, contando con la ignorancia y connivencia de los peores elementos dentro de la República Argentina que sistemáticamente han usurpado y copado el poder, hoy ha llevado a que, bueno, se esté tratando de realizar este sueño de la tierra prometida, como decía Leon Pinsker. Ahora, para darle la perspectiva histórica, hagamos fast forward al año 2002. ¿Se acuerdan cuando estábamos en plena crisis luego del colapso de diciembre del 2001, el corralito, el corralón, todo lo que vimos, los 5 presidentes en una semana? Artículo del New York Times, el principal diario de Estados Unidos de Norteamérica, muy afín a todos los intereses del sionismo internacional. En su edición del 27 de agosto del 2002, publica un artículo con el sugestivo título de "Algunos en la Argentina ven la secesión de la Patagonia como una solución al problema de la deuda externa". ¿Se acuerda cuando declaramos el default? Días después, 23 de septiembre del 2002, se hace eco de esta misma idea la revista Newsweek. Ambas publicaciones, por supuesto, son dirigidas por altos directivos del Council on Foreign Relations, de la Comisión Trilateral de Elementos Prosionistas. Comenzaban ya a posicionar muy abiertamente la idea de la secesión y la fractura del territorio argentino. Voy a dejar de lado los rumores de la supuesta visita de algún rabí neoyorquino en marzo de 1969, ya que no hay ni datos ni pruebas documentales de ello, y solo quiero referirme a fuentes verificables, aunque esos informes, de los cuales se ha hablado bastante, como decían los tanos, si non è vero, è ben trovato, porque pareciera que se van cumpliendo, pero vamos a hablar solamente de aquello que es verificable. 5 de enero de 1986, artículo publicado en el diario La Nación, 5 de enero del 86, sección 3, página 6. Estudian el asentamiento de una colonia judía en Santa Cruz. Y leo textualmente del diario La Nación. Alberto Levy, portavoz de los israelíes que realizan un relevamiento en la zona, manifestó que este es un proyecto largamente acariciado que cuenta con el aval de las autoridades argentinas, pleno gobierno de Alfonsín. Como ocurre desde hace algunos años, el Calafate, la principal villa turística de la región, recibió en esta temporada, año 1986, verano del 86, recibió en esta temporada a varios cientos de mochileros judíos, quienes, según sus propias manifestaciones, realizan un relevamiento de la zona para estudiar el clima, la flora, la fauna y las riquezas potenciales del lugar. Según opinión de los pobladores de las zonas y de los mochileros, el relevamiento habría llegado a su fin con resultados favorables para establecer un asentamiento. 27 de mayo de 1987,
poco más de un año después. Sorpresivamente, el presidente Raúl Alfonsín propone, y el Congreso aprueba, la ley 23.512 que declara la nueva capital federal en Viedma, Carmen de Patagones. O sea, no se realizó, pero ya se dejó instalada de que la Argentina es un país con dos capitales. De ahí a dos países no hay mucho que ir. Capital federal en Viedma, Carmen de Patagones. O sea, no se realizó, pero ya se dejó instalada de que la Argentina es un país con dos capitales. De ahí a dos países no hay mucho que ir. También a fines del 86 Alfonsín había estado en Moscú y había negociado el posible traslado de varios millones de judíos soviéticos en aquella época a la República Argentina. Plan que quedó parado porque había otro plan desde los centros del poder mundial, que era la desaparición de la Unión Soviética. Sigamos, julio del año 2000. Los congresos de Argentina y Chile aprueban el Tratado Minero Chileno-Argentino para la explotación de yacimientos minerales de la cordillera y zonas limítrofes. Se crea un país virtual dentro de los límites de Argentina y de Chile. Entiendan esto, un país virtual que le otorga libertades y autonomías inaceptables a las transnacionales como Barrick Gold, que aplican procesos extractivos e industriales antiambientales directamente venenosos. 18 de marzo del 2002. Esto lo tomo de El Cronista Comercial, página 12. Deuda por territorio es el título del artículo. Es una propuesta de Norman Bailey, asesor norteamericano del entonces presidente circunstancial Eduardo Duhalde. Se propone canjear deuda externa por tierras públicas, diciendo que, comillas, la idea es transformar el default de la deuda en inversión directa y que los acreedores se conviertan en propietarios de terrenos donde podrían desarrollar proyectos industriales, agrícolas e inmobiliarios. Así se reduce la deuda y a la vez se reactiva la economía. Podría haber candidatos sorprendentes. Durante el mandato de Alfonsín, dice el Cronista Comercial, los japoneses estudiaron un plan maestro de inversión en tierra argentina para facilitar la inmigración. Y en alguna ocasión se lo plantearon a Israel. Pocos meses después vino el citado artículo del New York Times. También hubo una consultora, Jacobé y Asociados, que supuestamente en nombre de una empresa que nunca dio a conocer, europea, hizo una encuesta en Chubut y hacía preguntas que se escapan mucho de lo meramente económico de una empresa, como por ejemplo, ¿estaría usted de acuerdo con que la Argentina entregue los derechos sobre los territorios en la Antártida para cancelar totalmente la deuda externa del país? ¿Estaría de acuerdo con ceder territorios fiscales en Chubut para cancelar la deuda pública provincial? ¿Cuál es su posición respecto de la propuesta de que Argentina sea administrada económicamente por un funcionario del FMI o de algún organismo internacional? Y la última, que es la más directa, debido a la situación de crisis de la República Argentina, ¿desea irse del país? A ver si nos vamos todos y otra cosa. 29 de septiembre del 2003. Escándalo mediático avalado y promovido incluso por la DAIA, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, ante las declaraciones del entonces jefe del Estado Mayor del Ejército Argentino, general Roberto Bendini, en la Escuela Superior de Guerra. Bendini habría alertado sobre, comillas, el peligro que hoy corre la Patagonia Argentina y el inusitado interés que diversos grupos israelíes muestran por ella. Las reacciones vehementes, por no decir histéricas, de la prensa adicta al sionismo no se hicieron esperar, y los opinólogos bien pagos de los multimedios locales y la propia DAIA insistieron de que esto era una barbaridad y obligaron a renunciar al jefe del ejército, por supuesto. La Nación, 30 de septiembre del 2003, dice: en cuanto a los israelíes, leo textualmente de La Nación, en cuanto a los israelíes importa advertirlo, que los hay en la Patagonia, los hay. Se mueven en grupos, son jóvenes y hablan entre ellos en hebreo. Para más datos, una buena parte viene de la milicia. Acaban de quitarse el uniforme del ejército israelí, aunque sus planes de visitar el volcán Lanín, llegar hasta el lago argentino y eventualmente atravesar el país rumbo a Puerto Madryn, todavía no han sido aprobados por Ariel Sharon. Claro, es estúpido Ariel Sharon. 3 de julio del 2005, nuevamente Diario La Nación, publica en la sección 7, Enfoques, página 6, un artículo titulado Eduardo Elstein, el dueño de la tierra, título de La Nación. Lo describe como el mayor terrateniente de la República Argentina. Y es muy interesante ver el perfil de Eduardo Elstein, porque es un típico ejemplo de cómo funcionan las redes de poder privado del nuevo orden mundial. Elstein es presidente de IRSA, un emporio inmobiliario que desde 1989 se transformó en una suerte de testaferro local del grupo Soros. George Soros mismo admitió que en una década de inversiones en Argentina, o sea, especulación parasitaria, se llevó $500 millones de la República Argentina.
Elstein es miembro de la American Society, de David Rockefeller y de William Rhodes. Fue nombrado en el año 2005 tesorero del Congreso Judío Mundial, el World Jewish Congress, por su presidente, amigo y socio, Edgar Bronfman, una de las mayores fortunas del mundo, y también miembro de la Comisión Trilateral del CFR, de la Logia Masónica Exclusivista B'nai B'rith y de la Fuerza de Choque Sionista Anti-Defamation League de Nueva York. Es dueño del banco hipotecario, él lo hizo, que hoy es presidido por Clarissa Lifsik de Stoll, nombrada por el señor Elstein, y entre sus directores cuenta a Jacobo Dreisen, coartífice del catastrófico megacanje de junio del 2001 con Domingo Felipe Cavallo. Elstein es recurrente asistente al World Economic Forum, el Foro Económico Mundial de Klaus Schwab, miembro de la Comisión Trilateral. Es dueño de grandes shoppings en Buenos Aires, Alto Palermo, Patio Bullrich, Paseo del Corte, Design Center, Abasto, de grupos ganaderos y agrícolas en todo el país a través de su empresa inmobiliaria Cresud, de lujosos hoteles como el Intercontinental, el Sheraton Libertador y el Yao Yao, que de Bariloche, que se cierra a veces para Pesaj, exclusivamente para uso del señor Elstein y sus amigos, de edificios emblemáticos como el Rulero de Retiro, Laminar Plaza de Catalinas, la Torre Microsoft y otros emprendimientos en Caballito y en la provincia de Neuquén. Es dueño de una estancia de 100 hectáreas en la península Quetrihué, sobre el lago Nahuel Huapi, que va desde el bosque de Arrayanes hasta Villa La Angostura. Entre sus socios está Samuel Zell, uno de los 5 principales dueños de bienes inmuebles en Estados Unidos, Michael Steinhardt, de un fondo de inversión, Marcelo Midlin, ex socio, porque fue vicepresidente de IRS hasta el año 2003, también miembro de la American Society de David Rockefeller, y juntos también fundaron en su momento el fondo de inversiones Dolphin. Es presidente de la filial argentina de la Fundación Internacional Hiller de Estados Unidos, dedicada a ayudar económicamente a jóvenes de la colectividad judía, supongo que a lo mejor a los mochileros que van a la Patagonia. Es activo militante del movimiento ortodoxo judío Yabad Lubavitch. Veamos, en los últimos 15 años en la Patagonia Argentina, enormes extensiones han sido adquiridas en toda la Patagonia por supuestos inversores y por supuestos conservacionistas. Carlo y Luciano Benetton, italianos, 900.000 hectáreas en Neuquén y Chubut. Ted Turner, Estados Unidos, el dueño y fundador de la CNN, 5.000 hectáreas en Bariloche, que privatizó lagos, montañas, etc. Douglas Tompkins, tanto en Argentina como en Chile, especialmente en Chile. George Soros, húngaro-estadounidense. George Bush, la familia Bush. Joseph Lewis, supuesto británico, dueño de Planet Hollywood, que construyó un aeropuerto en el Bolsón, cerca del Bolsón, que tiene una pista como la de Aeroparque, para que puedan venir los aviones fácilmente ahí. Daniel Lerner, presidente de Walt Disney en Latinoamérica. Ward Lay, incluso ya más cercano a nuestras latitudes, el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri, cuya familia es socia de los Huerten y también de intereses israelíes, ante el escándalo, ustedes recordarán de las luchas ilegales promovidas por el primer jefe de policía metropolitana que él nombró, Jorge Elfino Palacios, dijo Mauricio Macri en el programa Los Tres Poderes por América TV el 23 de noviembre del 2009 lo siguiente. Cuando el periodista le pregunta a Mauricio Macri, ¿por qué insististe en darle el cargo que le diste a Palacios, quien estaba objetado por su relación con el caso de la AMIA? Y Macri contestó: ¿quiénes son los que pueden tener una foto más clara de qué es lo que pasa realmente en la Argentina con la seguridad que los servicios de inteligencia mejores del mundo tipo Mossad israelí? Entonces, dice Mauricio, fuimos a la embajada de Estados Unidos y a la de Israel y les dijimos: queremos que nos recomienden cuál es el mejor policía. Y las dos embajadas de Estados Unidos y de Israel, sin hablarse entre sí, dijeron: el señor Palacios. El periodista insistió y le dijo: ¿fue una recomendación entonces de 2 gobiernos extranjeros, de 2 sedes diplomáticas? Y Macri contestó: ¿de 2 servicios de inteligencia extranjeros que saben mucho quién es quién? Ya lo creo. Este hombre, Palacios, había sido condecorado también por la DAIA y por el gobierno de Israel por su actuación todos estos años, incluso en el tema de la AMIA. O sea, el Estado de Israel y el Servicio Secreto de Israel hasta nombra el jefe de policía de la ciudad de Buenos Aires. Sigamos. 19 de octubre del 2008. La Nación. Siguiente título: ecomillonarios en la Patagonia quieren recuperar, escuchen esto, los pastizales templados. ¿Quién está preocupado por los pastizales templados de la Patagonia y de buena parte de la Argentina? Una ONG ambientalista que se llama The Nature Conservancy.
Sus directivos incluían presidente Henry Paulson, ex CEO de Goldman Sachs y en ese momento secretario del Tesoro de George W. Bush, Roberto Hernández Ramírez, presidente y principal accionista del Banco Banamex de México, Mark Terchek, directivo de Goldman Sachs, entre sus aportantes la Fundación MacArthur, Hewlett Packard, General Motors, Xerox, American Electric Power, Procter & Gamble. ¿Usted cree realmente que Hank Paulson y otros directivos de Goldman Sachs les interesa un bledo los pastizales de la Patagonia? ¿Qué se viene ahora? Y se viene algo difícil, duro, que ya le están dando un nombre, PPP. Public-Private Partnerships, o sea, sociedades públicas-privadas, que yo para dar un ejemplo concreto, imaginando, lo llamo The Patagonia Company Incorporated. Yo preveo que en algún momento se va a armar una UTE, una Unión Transitoria de Empresas, aunque va a tener poco de transitorio, una joint venture, como le dicen en Estados Unidos, que va a recibir una concesión por 100 o 500 años, lo mismo da, para administrar todo el territorio de la Patagonia. Va a estar constituida esa UTE por grandes empresas e instituciones multilaterales, la ExxonMobil, la British Petroleum, Repsol, la YPF del gaucho Eduardo Eskenazi y de los Kirchner, dos que se robaron directamente YPF, la Texaco, Shell, la Barrick Gold, megabancos como Citicorp, JP Morgan Chase, Goldman Sachs, el HSBC, grandes industrias militares como la Lockheed, General Electric, General Dynamics, Rolls-Royce, United Technologies, Boeing, Halliburton, British Aerospace, operando con potenciadas estructuras del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, junto con agencias gubernamentales como la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la CIA, el Mossad, el MI6 británico, más algún representante para guardar las formas del Estado argentino, y van a directamente quedarse con el control sobre la Patagonia. Le van a dar un logo, van a dejar que la bandera argentina flamee ahí, total un tiempo, no importa, pero el franchising que van a recibir es que se van a terminar quedando con la Patagonia. Y quizás para darle mayor credibilidad no se sorprendan que pongan a un Kirchner como presidente del directorio. O sea, un par de Kirchners como CEO, como gerentes generales de la República Argentina Pública, que luego devengan en los CEOs o los gerentes generales de una Patagonia Inc. o Patagonia Limited, lo mismo da. Insisto, este es un plan de larga data. Esto es lo que les acabo de describir, es la punta del iceberg, del témpano. Nos tienen que aplastar. Estas tierras siempre han sido díscolas. La Argentina ha sido así. En 1806 y 1807 echamos a los ingleses en sus invasiones. En 1810 rechazamos a España y en 1816 encima ganamos. De 1835 a 1852 Juan Manuel de Rosas rechaza las logias pro-británicas y todo esto fue simbolizado, esta defensa del territorio nacional y de la idiosincrasia nacional en la vuelta de obligado ese glorioso 20 de noviembre de 1845. Luego el gran Don Hipólito Yrigoyen a principios del siglo XX rechaza las imposiciones norteamericanas y mantiene una neutralidad durante la Primera Guerra Mundial y ni siquiera nos metemos en la Sociedad de las Naciones. A partir de 1943 también rechazamos los argentinos que se nos fuera impuesta tener que luchar del lado norteamericano, británico y soviético en la Segunda Guerra Mundial contra Italia, Alemania y Japón. Para colmo, bueno, ahí empieza Perón con la tercera posición, que fue la negación de todo este sistema mundial, y muchas alertas nos hizo respecto del año 2000, que por supuesto hemos desoído. Nos quieren imponer su voluntad sí o sí. Para colmo, en 1982, con un pésimo gobierno en el poder, hicimos la guerra de las Malvinas y la Fuerza Aérea y el Ejército lucharon y lucharon gloriosamente, hundiéndole barcos a su graciosa majestad. Habrán dicho en los centros de poder, si los argentinos hacen eso con un mal gobierno, ¿se imaginan lo que pueden llegar a hacer con un buen gobierno? Por eso el escarmiento no se hizo sentir, destrucción de las Fuerzas Armadas, destrucción de la economía, destrucción de la cultura, destrucción del sistema educativo, urdido y perpetrado por traidores internos para generar lo que hoy tenemos, un pueblo confundido, desorientado, castigado, arrastrado a la inseguridad, agredido por sus propios gobernantes permanentemente que le roban su dinero, le roban su bienestar, le roban su educación, le roban su historia y sus valores. ¿Qué mejor forma de dominar un país que este? Ahora entienden por qué la destrucción de las Fuerzas Armadas, ahora entienden por qué la imposición de la democracia. Yo estuve leyendo la Constitución Nacional y en ningún lugar dice que somos una democracia, dice que somos una república, porque esta democracia está subordinada al poder del dinero y lo único que tenemos hoy, que sufrimos hoy, es la mejor democracia que el dinero puede comprar. ¿Entienden por qué la destrucción de la educación? ¿El porqué de la pauperización de la mayoría? ¿El porqué
de bienestar para solamente 5 millones de argentinos que sirven de gerentes y el resto que se muera de hambre? ¿Por qué desde los multimedios nos imponen la basura permanente? ¿Por qué la imposición de la droga, que es todo un sistema? ¿Por qué se tolera sistemáticamente este sistema político corrupto? Porque es la mejor garantía que siempre van a surgir en los puestos clave los peores elementos. ¿Por qué la ley pro aborto y la ley Sodoma entre los homosexuales? Porque las dos son dos leyes despoblacionales. Los homosexuales no se reproducen, el aborto mata a seres humanos directamente. Quieren, exigen hacerse de la Argentina al menor costo posible, sin peligrosas invasiones y libre de intrusos. Se viene el gobierno mundial. Nos lo van a imponer de prepo a patadas en la nuca. Pongamos las barbillas en remojo, empecemos a pensar qué vamos a hacer al respecto.